Adelante. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das en aprender más de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y que tú obres en nosotros y que tu palabra sea algo que nos ayude siempre a caminar contigo, Señor. Bendice a Mario, bendice este tiempo y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, profesora Mau. Bien, rápido un repaso de lo que hemos estado viendo en las clases pasadas. Estábamos mencionando la pasión de Pablo que tenía por el ministerio, por alcanzar a los perdidos, por esas almas que no conocían de Dios. Él quería alcanzarlas y quería que su ministerio siempre estuviera en buenos términos para que la gente pudiera creer lo que él decía, lo que él escribía, lo que él vivía. Entonces, si los falsos maestros empezaban a decir tonterías acerca de su ministerio, podían desacreditarlo y Pablo tuvo que defenderse. El capítulo 5 lo cerramos con el misterio de la reconciliación. Ya dijimos varias cuestiones que son importantes ver con la reconciliación. Dijimos que Dios es el que empieza esto, no es un Dios al que le tengamos que rogar, sino es un Dios que Él ruega a la humanidad a que se reconcilie, que tome ese regalo. Entonces, aquí en este versículo se nos dice que es un regalo que Él da, no es algo que nosotros tengamos que ganarnos ni que tengamos que decirle, oye, por favor, dánoslo. Él de su libre voluntad ya lo ha ofrecido y nada más es cuestión del humano que acepte eso que Él ha ofrecido, que Él ha hecho, que Él ha dado, que Él no te pide nada a cambio. Entonces, eso es lo que primero vimos en cuanto a la reconciliación. Segundo, dijimos que es por el perdón. El perdón es algo bien importante cuando hablamos de la justificación. Dijimos que la justificación en la mente de Dios es algo que ya pasó, lo vimos en Romanos 8. En Romanos 8 se nos dice que Dios llama a la gente y a ellos ya los justificó, pero también están glorificados. Entonces, en la mente de Dios, la salvación ya está completa. Y nos dice la Biblia que esa justificación es para llevarnos de nuevo consigo mismo a la reconciliación y eso pues dijimos que es la definición en realidad de religión, ¿correcto? ¿Cómo Dios hace esto? A través del perdón del pecado, como lo mencionamos acá. Dios perdona el pecado y por eso podemos ser reconciliados con Él. Tercer punto es que la reconciliación es por la obediencia de la fe. Lo único que Dios pide para poder recibir este regalo es creer. ¿Y creer en qué? Pues en el que Jesús. Jesús ya dijimos que es Dios, que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó. Y lo que está diciendo Pablo es, crean ustedes, al momento de que ustedes crean, se pueden regresar a Dios. Y por último, en los versículos que estaban cerrando este capítulo, nos habla de cómo Dios hizo esto. Cristo, que no era pecador, lo volvió por nosotros pecado. Entonces, Él pagó por nuestro pecado, perdón, y ya por eso nosotros tenemos esa reconciliación aplicada de una manera correcta. Entonces, esa es la que necesitamos recordar para que no haya ningún problema, ¿sale? Eso nos lleva a una relación correcta con Dios porque ya no tenemos pecado y con eso concluimos nosotros esa parte de la reconciliación. Con estas últimas 15 palabras en griego, Pablo cierra este capítulo y después va a hablar de una cosa que es paradójica. ¿Cómo puede ser algo bueno en el ministerio y cómo puede ser algo malo? Nosotros pensaremos que es una paradoja, pero en realidad esto pasa todo el tiempo en nuestro trabajo. En nuestro trabajo tenemos cosas buenas, cosas malas, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Pablo les va a mencionar aquí en estos versículos cosas que le habían pasado en el ministerio. Y eso lo menciona como parte del largo recorrido que han tenido los profetas de Dios. Como por ejemplo, aquí les estoy poniendo el dibujo de Elías. Ya les he dicho en las predicaciones que a mí me gusta mucho cómo dibujan los testigos de Jehová. De verdad tienen una cuestión de arte muy bien. Su doctrina está muy fea, muy mala, muy mal, muy errónea, pero en cuanto al arte, los dibujos que hacen son brutalmente buenos. Aquí yo busqué entonces de Elías, imágenes de Elías, y me aparecía cuando Elías había ganado quizá la batalla de fuego con los falsos profetas, cuando los mató, cuando Elías pues era aclamado por la gente, no sabemos, estaba feliz Elías, pero poco después de esa gran victoria, Elías sufrió de depresión, sufrió tristeza, le decía a Dios, mátame porque pues la reina me quiere, me está persiguiendo. Entonces Elías pasaba de estar en el punto más alto a estar en el punto más bajo en esta montaña rusa de emociones. Entonces, eso es algo que pasaba desde hace mucho tiempo. Gente que predicaba del Evangelio, gente que predicaba de Dios, gente que anunciaba su palabra, gente que lo servía, siempre podía estar en momentos altos y después podía estar en momentos bajos. Y eso Pablo pues también lo estaba experimentando, porque en el momento en el que él escribe
Recuerden que estos falsos maestros estaban hablando pestes de él, al igual que Elías, y al igual que lo hicieron de Jesús. Aquí les pongo una imagen de la película de la Pasión de Cristo, en la cual pues se le acerca una mujer pecadora a los pies de Jesús y le pide perdón, y pues bueno, Jesús se lo da. Y Jesús no solamente perdonaba a este tipo de personas, sino que Jesús sanaba enfermos, Jesús hacía milagros, y gente que se oponía a él siempre buscaba algún pretexto para oponerse a él. Hay una frase que dijo Voltaire, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Voltaire era una persona que la gente considera sabia, intelectual en el mundo francés, y Voltaire dijo que si él hubiera estado presente cuando los fariseos le pedían a Jesús, oye, enséñanos una buena obra, un milagro, si nos enseñas un milagro nosotros vamos a creer. Y Jesús pues les dijo, no les voy a dar ninguna señal porque ustedes no van a creer. Jesús ya sabía el resultado. Voltaire lo que decía era que si él hubiera visto, es decir, sus ojos hubieran contemplado el milagro, si él pudiera haber escuchado, si sus orejas hubieran percibido lo que Jesús hubiera hecho, dice, yo hubiera dudado de mis sentidos antes que creerle a Jesús. Es decir, aunque yo hubiera visto, aunque yo hubiera oído, yo hubiera preferido pensar que estaba yo equivocado, drogado, errado, antes de creerle a Jesús. Entonces la gente habla pestes de Jesús, la gente habla pestes a pesar de que Jesús hace cosas buenas, que perdona a los malos, que ayuda a los enfermos. La gente no quiere creer simplemente. Y contemplando eso, me puse a buscar ahí en internet imágenes de Jesús y me apareció esta imagen. Jesús es una persona sin igual. En las escrituras nosotros sabemos por qué, porque pues Él es Dios, Él es humano, Jesús murió por nosotros, Jesús resucitó, pero la gente no lo cree. Y gente que quiere atacar el evangelio, incluso pues dibuja estas cuestiones. Y aquí ponen a Jesús como homosexual. Lo que hacen ellos es decir que como la iglesia es llamada la esposa de Dios, entonces pues un hombre se puede casar con Jesús como si fuera una relación homoafín, vamos a decirlo, una igualitaria, no sé cómo le quieren decir hoy en día. Es decir, que piensan que la relación de un creyente con Jesús va más allá de lo espiritual, que se contempla incluso algo físico, y empiezan a buscar cosas que no tienen nada que ver, y empiezan a hacer dibujos, y empiezan a hacer blasfemias, y empiezan a difamar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente simplemente no quiere creer el mensaje de Jesús. Y así como no creían en Jesús y que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, ya me han odiado a mí, van a burlarse, van a dibujar, van a ofenderme, van a decir pestes de mí, ¿qué esperan ustedes que les pase? Y eso le estaba ocurriendo a Pablo. Pablo ya había sufrido oposición. Aquí vemos otra imagen en la cual está con cadenas, los soldados lo están salvando porque la gente enloquecida lo quiere matar por haber dicho de la resurrección de los muertos, ahí en Hechos capítulo 26 en adelante. Entonces, Pablo sabía que la gente se le oponía, que la gente lo perseguía. Pablo ya sabía que en el ministerio iba a tener momentos felices e iba a tener momentos de profundo dolor, profunda tristeza, incluso momentos en los que él estuviera llorando, en los cuales él veía que quizá toda la obra que él había construido, todo lo que él había hecho, pues se podía desmoronar. Y si los corintios creían las mentiras de estos falsos maestros, si los corintios estaban creyendo otro evangelio que el que Pablo les había mencionado, él pues no quería arriesgarse a perder a esas personas por las que él ya había trabajado tan fuerte. Y es por eso que en estos versículos Pablo les escribe de esta manera. Versículo 1, ya estamos hablando del capítulo 6, versículo 1 en adelante, que es lo que nos va a dar tiempo ver el día de hoy, quizá tal vez el 2, pero no lo garantizo. Pero el 1 sí nos va a dar chance de mencionar la pasión que tenía Pablo. Pablo entonces menciona así, 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 en adelante. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de la salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Vivimos aquí entonces Pablo que les está diciendo, nosotros no vamos a darles piedra de tropiezo a los demás porque nuestra vida es íntegra, nadie va a encontrar una falta en nuestro ministerio y
A pesar de eso, sufrimos calamidades de toda índole. Y Pablo les menciona, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Todos estos versículos, si Dios nos permite, los vamos a ir viendo, pero quiero que vean el contexto de lo que está diciendo aquí Pablo. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Los falsos maestros estaban diciendo, Pablo es un mentiroso. Y si la gente en Corinto creía eso, iban a abandonar la fe verdadera, iban a seguir las mentiras que les daban estos falsos maestros. Y Pablo estaba preocupado por eso. Y como la gente podía ver que Pablo estaba sufriendo naufragios, golpes, oposición, toda la gente podía decir, mira, Dios está poniendo su mano sobre ellos. Pero Pablo se está defendiendo y Pablo les dice, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida, nos han golpeado, pero no matado, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Pablo podía decir, a pesar de toda la oposición, sabemos en quién está depositada nuestra fe. Y por lo tanto, Pablo empieza esta sección que ya vimos hasta el versículo 11, hasta que nos detenemos, perdón, hasta el versículo 10, hasta ahí nos detenemos, en el cual Pablo les está diciendo, ok, el ministerio tiene sus ratos buenos y tiene sus ratos malos. Aquí la primera palabra que vamos a tocar es embajadores. Pablo cerró con esa idea el capítulo 5 y la retoma en el versículo 1 del capítulo 6, utilizando otra palabra que se llama colaboradores. Pero antes de pasar a eso, quisiera yo recordar algo que encierra bien lo que estaba mencionando Pablo en estos versículos. Hace ya varias clases, cuando estábamos hablando de los primeros capítulos de Corinto, hablábamos de que Dios los ha llevado de triunfo en triunfo, es decir, los ha exhibido como alguien glorioso, como alguien que ese capitán ha ganado y que sus soldados van detrás de él. Pero si ustedes se acuerdan, en este triunfo, así se conocía el triunfo romano, llegaba el general que había sido galardonado por haber ganado diversas guerras. Si se acordarán, pues tenía que cumplir ciertos requisitos para poder beneficiarse de este gran honor. Detrás de él venían sus soldados, sus familias, pero también como parte de la procesión, venían aquellos que habían perdido la batalla. Eran expuestos, estas personas pues ya sabían que les esperaba la cárcel y en el otro caso la muerte, pero en el mejor de los casos iban a ser solamente encarcelados. También ustedes recordarán que llevaban ofrendas, llevaban algunos animales y llevaban también ahí un mito. Este humito les recordaba a algunos el olor de la victoria, es decir, las personas que habían estado con el capitán, que habían sido del pueblo romano, que habían estado pues en la batalla como fieles seguidores de este general que había ganado, para ellos ese olor les recordaba victoria. Pero ese mismo incienso, ese mismo olor, dijimos que lo percibían estos amigos y era olor de muerte, era olor de pérdida, de derrota. Pablo está tomando esta idea y nos recuerda a esto del triunfo. Cuando Pablo sirve a Dios, algunas personas lo van a ver como, Pablo, si tú predicas esto significa que yo voy a morir, significa que a mí me estás diciendo que yo me voy al infierno, eso no me agrada, te voy a atacar. Pero otras personas decían, Pablo, gracias por predicar el evangelio. Para mí lo que tú haces es un olor fragante. Yo soy parte de esos que siguen a Jesús y eso es un olor fragante. Y Pablo tenía que recordar eso. Al ser embajador de alguien que fue despreciado, al ser representante de Jesús, que fue odiado por el mundo, Pablo sabía que le esperaba el vituperio, sabía que le esperaba el que hablaran mal de él, los falsos maestros que dijeran tonterías. Y recuerden esto que les mencionó Jesús en el versículo 18 del capítulo 15 en Juan, cuando Jesús se dirige a ellos en el discurso de la vid y les dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, termina esta sección diciéndolos, si el mundo les odia, recuerden que a mí me odió primero. El mundo no ama a Jesús. El mundo de por sí, no busca a Jesús. Y el resultado es que si a él odió,
el mundo seguramente nos va a odiar a nosotros, y a Pablo los falsos maestros lo odiaban. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán, y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Jesús ya había mencionado esto. Yo no sé si Pablo estaba consciente de esto o no, pero nosotros sí. Y entonces Pablo empieza esta sección diciéndoles, primero que nada, ¿hay oposición? Sí, pero antes que eso ocurra, yo me veo como esta palabra, como un colaborador de Dios. Esta palabra que utiliza Pablo aquí es bien importante y bien interesante también, porque Pablo lo que estaba haciendo era ver que en realidad el que hacía la obra era Dios. Y alguien que se unía a la obra de Dios era su colaborador. Colaborador, pues podemos decirlo que alguien que trabaja de manera colateral, que está al lado, está laborando, está trabajando al lado de una persona. La palabra que se utiliza aquí en griego es algo similar. La palabra que se utiliza en griego es juntar la energía o es el trabajo en conjunto. Eso es lo que le está diciendo Pablo acá. Entonces, si Dios tiene energía, si Dios está trabajando, si Dios está obrando, Pablo decía, yo me sumo a la obra de Dios. Simplemente eso es lo que yo hago. Y como me sumo a la obra de Dios, puedo ser su embajador, puedo ser su representante, lo cual ya mencionamos en los últimos versículos del capítulo 5. Si nosotros perdemos la mira de eso, si nosotros pensamos que es nuestra obra, que nosotros estamos solos, que nosotros estamos trabajando simplemente para pues, nuestra propia gloria, nuestro propio beneficio, y perdemos de vista que estamos trabajando junto con Dios, porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que da la obra, Él es el que nos llama al ministerio, Él es el que hace el resultado final de que la gente crea en Él. Si nosotros perdemos de vista eso, MacArthur nos dice en su comentario lo siguiente, que va a haber desilusión. La desilusión con las dificultades del ministerio comienza cuando no se entiende el gran privilegio al que Dios nos llamó a sus siervos. Pensemos en esto un poquito. ¿Va a haber desilusión en el ministerio? Sí. ¿Los que ministran o los que ministramos en la iglesia nos vamos a sentir tristes? Sí, en algún momento incluso esa desilusión va a venir por lo que pasa dentro de la iglesia y vamos a decir, Señor, pero si yo estoy esforzándome, si yo estoy trabajando duramente, si yo te estoy representando de manera digna, si estoy proclamando el evangelio, si estoy buscando que la gente se reconcilie contigo, si estoy buscando que la gente ponga su fe en ti, ¿por qué no me salen las cosas bien? Quizá va a haber ataques, quizá va a haber gente desde la iglesia que busque el destruirnos, y eso es porque a veces se nos olvida que es la obra de Dios, no es nuestra, y que Dios es el que nos llama a que nos sumemos a esa obra. Como aplicación podríamos decir, ok, primero que nada me puedo preguntar, ¿de verdad yo ya me sumé a la obra de Dios? ¿Estoy sumado o simplemente digo, Dios, tú sigue haciendo tu obra, tú sigue trabajando de por sí, tú tienes muchos hijos, encárgate con alguno de ellos de trabajar, yo tengo muchas cosas que hacer, y la verdad podríamos decir, yo no me uno, yo no soy tu colaborador, yo no junto mi energía contigo, Señor Jesús, muchas gracias, tú estate tranquilo. Pero si ya lo has hecho y sufres de desánimo, es quizá porque estás poniendo tus ojos en simplemente lo que tú puedes hacer en vez de lo que Dios está haciendo. Efesios 3 nos dice algo bien importante. Efesios 3, 7 al 9 nos dice, por la gracia y el gran poder de Dios, Pablo está escribiendo aquí a esta iglesia, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Pablo se veía como un privilegio. Cuando él estaba hablando de que él predicaba el evangelio, Pablo estaba diciendo, para mí es un privilegio el servir a mi Dios. Y eso ha sido dado por la gracia que Dios me ha dado con su poder para que yo pueda anunciar el evangelio a ustedes. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, dice Pablo, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Pablo no veía como carga su ministerio, Pablo lo veía como una oportunidad de servir a su Dios, a quien amaba, y que ya vimos también en el capítulo 5 de 2 de Corintios, que para él significaba algo bien importante. Él quería continuar sirviendo a su Dios. En 1 Corintios 3, recordemos lo que les escribió. Yo planté la semilla en sus corazones, le dice Pablo a los Corintios, y Apolos la regó. Pero no se nos da la gloria ni a Apolos ni a mí. Noten lo que Pablo dice y hace énfasis acá, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla.
quién siembra, quién riega, quién planta, quién trabaja, en realidad no es obra nuestra, es Dios el que está obrando. Dios nos llama a través de su gracia y por su poder y nos dice, únanse a mi equipo, súmense a mi obra. Y habrá quienes digan, Señor, muchas gracias. Habrá quienes digan, Señor, claro que sí, yo sí me uno a tu equipo, yo sí trabajo. Pero si nos desanimamos, quizás es porque estamos perdiendo esto de nuestra vista. Pablo más adelante continúa diciendo en este versículo lo siguiente: les suplicamos que reciban este maravilloso regalo de la voluntad de Dios y luego no le den importancia. Voy a interrumpir aquí la clase porque no nos va a dar tiempo a abarcar todo esto que tenemos que mencionar en específico de la salvación, pero quiero que veamos dos cosas que mencionan estos versículos. Primero que nada, Pablo dice que es un privilegio poder servir a su Dios. Y la pregunta entonces va, ¿tú ya estás sirviendo a tu Dios? ¿Tú ya estás involucrándote en la obra que Él te manda? Como Pablo lo mencionaba, por la gracia y por el poder de Dios podemos trabajar en esa obra. Si sufrimos desilusión es porque quizá quitamos nuestros ojos de Dios, que es el que hace la obra, y pensamos que nosotros somos los importantes. Pero la forma en que podemos servir a Dios es recordar, gracias Señor, porque tú me has permitido servir. Y ahora, eso nos lleva a la segunda parte de este versículo, que ya no nos va a dar tiempo a ver, pero que les puedo dar una embarradita nada más. Pablo, como tenía este privilegio de ser el embajador de Dios, de poder hablar en su lugar, de poder compartirle lo que él ya había vivido, él les hace una advertencia bien importante a los corintios y les dice, pongan atención. Ahora yo como embajador les pido, les hago una súplica, un ruego, me pongo de rodillas, por así decirlo, para que ustedes recuerden algo. Yo ya soy embajador, yo ya soy colaborador, he experimentado que Dios es bueno, que Dios sí se la sabe, que Dios tiene propósito, que servir a Dios vale la pena. Ahora ustedes no le den la espalda, no le den poca importancia a eso. Vamos a ver más adelante, si Dios nos permite, que uno como cristiano, pues en realidad no puede hacer esto. Pero quizá algunos simpatizantes, algunas personas de la iglesia, sabemos que en la iglesia de Corinto, algunos que asistían a la iglesia local eran cristianos, eran salvos, pero otros solamente habían escuchado del evangelio y dijeron, ¿sabes qué? No, no me interesa. Yo le doy poca importancia a lo que Dios dice y a mí no me interesa seguir. Pablo está diciéndole, hermanos y amigos, gente con la que he trabajado y por la que he trabajado, por favor, no le den poca importancia a esto que Dios ha hecho. Al hecho de que me haya hecho su colaborador y de que me haya hecho su embajador, no le den poca importancia. Gente de la iglesia de Cristo, lo vamos a mencionar si Dios nos permite, porque, pues bueno, nos tenemos que meter con más detalle ahí, pero lo que quiero es que como cristiano no le puedes dar la espalda a Jesús. Eso demostraría que no eres un cristiano en realidad. Pero gente que está simpatizando nada más con el mensaje, gente que ha escuchado de forma intelectual el mensaje de Cristo, Pablo les está diciendo, no echen en saco roto. Yo me preocupo por lo que he hecho, yo me preocupo por lo que he trabajado y quiero que ustedes lleguen a Jesús, sean transformados sus corazones y vivan una vida eterna, que vamos a mencionar primero Dios en las siguientes clases. Por cuestiones de tiempo ya no nos dio chance de terminar hoy. No sé si hay alguna duda con esto, alguna aplicación que quieran sacar. ¿No? Bueno, chicos y chicas, entonces le voy a pedir entonces a Rebe, por favor, que nos despide en oración. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos reunirnos una vez más en este momento. Gracias por aquellos que se pudieron conectar y Señor, te pido que tú sigas tocando corazones, aquellos que no se han conectado, aquellos jóvenes que necesitan de ti y conocer más de ti, Señor, cada día. Que tú nos ayudes a ser ejemplo para ellos y, Señor, que podamos experimentar ese amor que tú nos has demostrado y que podamos mostrarlo a otros. Sabemos que hemos escuchado de tu palabra, aquellos que hemos estado sirviéndote de alguna forma, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a que cada día lo hagamos de una manera agradable delante de ti y que podamos animar a otros para que puedan sumarse a tu servicio, Señor. Y que tú nos guardes en esta noche y aquellos que lleguen a escuchar de tu palabra, que sea de bendición. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rebe.